una enfermedad, no. Es un síndrome y por ende es un conjunto de signos y síntomas con una fisiopatología relacionada y que es de múltiples causas, ¿no? Entonces, es un síndrome clínico causado por la alteración ya sea del llenado ventricular, es decir, una reducción de la diástole o una eyección de la sangre reducida, ¿no? Una disminución de la sístole, generando un gasto cardíaco inadecuado para las demandas metabólicas que necesita el cuerpo. Y desde ya les aviso que este tipo de definición es una definición hemodinámica, ¿ok? Porque hay muchas formas de ver la insuficiencia cardíaca. Bien, dentro de lo que es la insuficiencia cardíaca, las tres causas más comunes, ¿ok? Incluyen la miocardiopatía isquémica, ¿no? Un infarto del corazón previo, que eso genera debilitamiento del corazón y posteriormente no funciona bien y genera insuficiencia cardíaca. Pero también está la hipertensión arterial. La hipertensión arterial también es causa de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque recuerden que hay mecanismos, ¿no? Hay mecanismos que elevan la poscarga, que elevan la precarga y eso genera mayor trabajo para el corazón. Y si el corazón no está en la capacidad de responder a ello, sucede la insuficiencia cardíaca. Entonces, lo vuelvo a repetir, muchas enfermedades cursan con insuficiencia cardíaca. Y también la diabetes mellitus, les aviso, también es una causa. En niños, por ejemplo, las cardiopatías congénitas, que bueno, eso la verdad es tema de otro campo, más que nada la cardiología pediátrica, sobre todo es quienes ven este tema, pero también es importante conocer. La insuficiencia cardíaca, chicos, se puede clasificar de muchas maneras. Se puede clasificar ya sea que sea según su fracción de eyección, se puede clasificar si es derecha-izquierda, se puede clasificar según la discapacidad funcional que le genera el paciente. Entonces, si nosotros tenemos una disfunción del corazón derecho o del corazón izquierdo, eso nos va a llevar a pensar a diferentes etiologías. Miren, la primera es que una causa de insuficiencia cardíaca son las patologías que generan disfunción ventricular izquierda. Y dependiendo, según la fracción de eyección ventricular del ventrículo izquierdo, se van a clasificar, ¿no? Tienes una que se conoce como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Tienes la otra que se llama con fracción de eyección de rango medio. Y otra que simplemente es la conservada, pues, ¿no? Recuerden que los puntos de corte son menos del 40% para reducida y más del 50% para la conservada, la preservada. ¿Listo? Porque me gustaría que memoricen eso, porque dentro de lo que es disfunción ventricular izquierda, así es como se subclasifica. Entonces, cuando vean estos términos, recuerden que están hablando de una patología del corazón izquierdo y no se pongan a pensar en nada del corazón derecho. Si se dan cuenta, la causa que mucho se repite, tanto en la reducida como en la de rango medio, o sea, si estamos hablando de reducida es porque está cayendo esa fracción de eyección. ¿Quién hace que caiga esta fracción de eyección? Las miocardiopatías isquémicas, por ejemplo. En cambio, las preservadas, en las insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, puede ser por miocardiopatías, como son las miocardiopatías restrictivas, la hipertrófica, la no compactada. De ahí tienes otras etiologías, por ejemplo, de enfermedad cardíaca valvular. Entonces, chicos, una pregunta. ¿Cómo tú tienes, cómo una déficit de una válvula te genera una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda? Miren, todo depende de la válvula que esté afectada. Derecha, ¿qué válvulas están a la derecha, muchachos? A ver, ya que están haciendo memoria. Tienes a la válvula pulmonar, por ejemplo, ¿no? Válvula pulmonar. La tricuspidia. Y a la izquierda, la aórtica, ¿no? La mitral. Entonces, esas son válvulas que pues van a generar una insuficiencia cardíaca derecha, una insuficiencia cardíaca derecha, pero la causa es valvular, ¿no? Y bueno, de ahí tienes disfunciones ventricular derecha para la insuficiencia cardíaca del corazón derecho, ¿no? La enfermedad pericárdica, como el taponamiento cardíaco, las lesiones obstructivas en el corazón o de grandes vasos, como los mixomas auriculares, típicos de los pacientes con algún problema tiroideo, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca de alto gasto, pues. Aparte de todas estas etiologías, hay causas desencadenantes que pueden comprometer más una insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, la más frecuente es la suspensión del tratamiento en pacientes que toman diuréticos, ¿no?
¿Qué más puede complicar una insuficiencia cardíaca? Una infección, por ejemplo, una arritmia, una anemia, las tormentas tiroideas, las crisis de angustia. ¿Por qué? Porque todas hacen trabajar más al corazón, pues chicos. Y si la definición es que el corazón no puede trabajar, entonces tú lo haces chambear más, no va a funcionar, pues. Crisis de angustia, aumento de sal en la dieta, porque aumenta la presión arterial. Fármacos como los AINES, los calcioantagonistas, ¿no? Los calcioantagonistas porque generan una vasodilatación y una taquicardia refleja, eso lo saben por farmacología. Y los AINES porque, bueno, el tratamiento principal para insuficiencia cardíaca, para disminuir la poscarga, son los YECAs, ¿no? Y el AINE junto con el YECA genera que pues baje su efecto hipotensor, porque el AINE disminuye las prostaglandinas y el YECA tiene una acción sobre las bradicininas y las bradicininas aumentan la prostaglandina E2. Entonces, chicos, por farmacología, los AINES y los calcio antagonistas pueden empeorar una insuficiencia cardíaca tratada. Y, otra cosa, chicos, todo paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente que tiende a la inmunosupresión, ¿no? Tiende a la inmunosupresión. Así como también recordarles que todo paciente diabético es un paciente de gran factor de riesgo cardiovascular. Esos son datitos extra, no quiero expandirme mucho ni alejarme de la clase de hoy, pero quiero que lo tengan en cuenta. En cuanto a epidemiología, unos datitos rápidos es que la insuficiencia cardíaca es más predominante en afroamericanos, hispanos. Siempre estas dos lo van a ver en varias patologías cardiovasculares. Ustedes léanse todo el libro de Harrison y siempre les van a mencionar esto. Siempre, siempre. Aumenta la insuficiencia cardíaca la incidencia con la edad, ¿no? Sobre todo en el 10% de pacientes mayores de 60 años, incluso. ¿Y cuál es la forma más frecuente de insuficiencia cardíaca en general? La sistólica. Ya ves, esa es otra manera de clasificar la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca sistólica y la diastólica, pero no se preocupen porque todo lo vamos a ver hoy. Nomás que tienen que estar atentos. Entonces, chicos, chicas, chiques, como quieran llamarse, la falla del corazón izquierdo tiene la disfunción sistólica y disfunción diastólica. Pues no, cualquiera de estos dos cursa con una falla del corazón izquierdo. Pero ¿cómo funciona? La disfunción de la diástole ocurre porque el corazón no puede llenarse de sangre correctamente. Ay, Dios mío. Me salió no sé cómo se llama. ¿Plato? Chicos, su audio, por favor. Ya está. Bien, entonces, como les seguía diciendo, ¿no? ¿Por qué ocurre la disfunción diastólica? La disfunción diastólica es porque el corazón no puede relajarse bien. Si no puede relajarse bien, es porque posiblemente las paredes del corazón estén muy grandes y, o sea, sean tan gruesas, que no se pueda llenar correctamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las causas de disfunción diastólica para una falla de corazón izquierda? Hipertrofia, miocardiopatía hipertrófica, porque el corazón está tan grande, grueso, que no se puede relajar y por ende no hay una buena diástole. Y si no hay buena diástole, caes en la definición de insuficiencia cardíaca. ¿Qué otras causas pueden generar de que no se haya un buen descanso del corazón? Taponamiento cardíaco. Claro, la sangre acumulada en el pericardio evita de que éste se pueda relajar completamente. Isquemia de miocardio, fibrosis de miocardio, cardiopatías restrictivas, ¿no? Piensen en eso muy bien, chicos. ¿Qué más les podría decir sobre esto? Bueno, la idea es la disfunción sistólica, ¿no? La disfunción sistólica lo que te habla es que el corazón no tiene la suficiente fuerza para contraerse y muchas veces es causa de que el corazón está tan dilatado que las paredes se han hecho muy delgadas. Entonces, de eso les hablo cuando estoy pensando en una cardiomiopatía dilatada. Entonces, chicos, hasta acá nosotros podemos hacer una analogía, ¿no? Cada vez que me hablen de cardiomiopatías, yo tengo que relacionar cardiomiopatía hipertrófica, esa disfunción diastólica, como miocardiopatía dilatada, esa disfunción sistólica, ¿no? Entonces, la medicina se hace así, se hace haciendo asociaciones, prácticamente por una unión de conceptos. Otra vez, miren, el infarto de miocardio está en ambos lados, ¿no? Siendo una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca.
De hecho, el infarto de miocardio no solo causa insuficiencia cardíaca, chicos. Bueno, si mal no recuerdo, el concepto que decía el Harrison era un 45% de muerte, o un 35%, no recuerdo bien, ya te genera insuficiencia cardíaca. Pero más de eso, un 40 y pico, ya te genera también edema pulmonar, ¿no? Porque el corazón ya no funciona bien y se acumula la sangre en otras partes. Entonces, chicos, podemos hablar, gracias a estos conceptos, que existe una insuficiencia hacia adelante y otra hacia atrás. ¿Cómo así? Si este es el corazón, miren, les voy a prestar mi corazón, ¿ya? Si este fuera mi corazón saca sangre y recibe sangre, ¿no? Entonces, ante una insuficiencia, hay una mala salida y hay una mala entrada, ¿no? Que podríamos llamarlo afuera y hacia adentro. Si hay una mala salida, todos los tejidos que estén por delante no se nutren bien, entonces eso genera un problema de nutrición, de perfusión. Y todos los tejidos que estén por detrás se van a edematizar, se van a llenar de líquido. Pero este líquido, tú dices, oye, pero si se llena de líquido no se puede nutrir. No, alucina, no se nutre. ¿Sabes por qué? Porque el líquido, ¿dónde se va a estar acumulando producto de este problema? Se va a acumular en el tejido conjuntivo. Y el líquido o la sangre que sí va a ser importante es la que está en los vasos sanguíneos. Tú no me estás viendo, pero yo estoy moviendo las manos para que se me entienda. Pero bueno, lastimosamente mi cámara está muy mal, así que ni modo. Entonces, la sangre, chicos, tiene que estar en los vasos sanguíneos para que funcione. Si es que está en el tejido conjuntivo, no funciona. ¿Y qué va a producir? Edema. ¿Edema dónde? En los miembros inferiores. ¿Por qué? Por un método gravitativo, porque el agua siempre se dirige hacia donde va la gravedad, entonces se acumulan las piernas. O en los pulmones, ¿dónde se va a acumular más líquido, chicos? En los pulmones. Si estás parado, en las bases. Si estás echado, en toda la pared posterior pulmonar. Es que todo tiene sentido, la verdad. No es un tema muy difícil. Interesante, pero no es muy difícil. Me perdí entre tantas ideas. Entonces eso es lo principal. Lo demás son todos causas. Si gustan, le pueden tomar un screenshot. Todas son causas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces recuerden, todas estas son enfermedades, ¿ya? Todas estas son enfermedades. Y la insuficiencia cardíaca es un síndrome. Pero, como siempre digo a la hora de estudiar la medicina, gracias a la gente, es que cuando uno estudia medicina, chicos, estudia la enfermedad desde la enfermedad hacia los síntomas, pero cuando uno se enfrenta al paciente, tiene que ir desde los síntomas hasta la enfermedad. Entonces, son dos tipos de pensamiento que tienes que tener para poder enfrentarte a un paciente. Bien, el problema no sucede ahí. El problema no es que hay una patología y se comiences a descompensar. El problema es tu propio cuerpo, porque tu propio cuerpo dice, oh, miércoles, tengo algo que va a hacer que mi corazón funcione menos, que funcione peor. Entonces el corazón dice, ya, perfecto. ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? ¿No? Que haya menor perfusión, ¿no? Que haya menor perfusión. Y el cuerpo humano fisiológicamente dice, ¿y cuáles son las maneras que tengo de mejorar la perfusión sistémica? Bueno, puedo aumentar la poscarga. ¿Por qué? Porque si aumento la poscarga, pues, sobre todo la periférica, voy a hacer que la sangre se vaya hacia el sistema central, hacia los órganos y los perfunda. ¿Qué órganos son los que más tienen irrigación sanguínea? El cerebro, el riñón, ¿no? El cerebro y el riñón son los principales. Y también voy a aumentar la precarga porque la precarga es el volumen. Y si tengo más volumen dentro del corazón, pues voy a permitir que aumente la bulimia y por ende se perfunda más los órganos, ¿no? Entonces el cuerpo piensa así, dice, el cuerpo solo mira, ¿sabes qué mira? Mira el resultado, que es la disminución de la perfusión. ¿Por qué? Porque solo tenemos receptores para eso. En cambio, si tú aumentas la poscarga y la precarga, entonces, ¿qué le va a pasar al corazón, chicos? El corazón está fallando, o sea, el problema está en el corazón. Y como está fallando, tú le aumentas la poscarga y le aumentas la precarga, le vas a dar más trabajo. Porque como te digo, los receptores solo sirven para generar respuestas que ayuden a mejorar la perfusión. Pero si la bomba está mal, entonces la bomba no te va a dar nada. Es más, el corazón se va a encharcar. Es un concepto que usan bastante los cardiólogos. Entonces, acá volvemos en este ciclo vicioso, pues, ¿no? Porque más chamba le damos al corazón y menos funciona, más se entorpece.
Entonces, acá estamos en este punto, mira, la disfunción del miocardio. Entonces, el cuerpo va a generar mecanismos compensatorios. Hay tres tipos, ¿no? Tienes, bueno, principalmente el sistema nervioso adrenérgico, sistémico, y tienes al sistema hormonal, que son estos dos. El sistema nervioso sistémico dice, bueno, estás perfundiéndote poco, entonces voy a aumentar mi cantidad de catecolaminas, ¿no? Mi norepinefrina, mi epinefrina, que lo que va a generar es aumentar la poscarga. Entonces, todo este sistema principalmente se va a encargar de qué? De aumentar la poscarga, ¿no? De alterar el corazón, aumentar la frecuencia cardíaca, y eso va a generar más trabajo para el corazón. Cuando eso ocurra, van a aparecer los signos, síntomas clásicos de la hipertensión, perdón, de la insuficiencia cardíaca. Pero, también tenemos al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que cuando cae la presión arterial, ¿qué es lo que va a liberar? Va a liberar la renina a partir del riñón. La renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 pasa por el pulmón con la enzima ECA y pasa a ser angiotensina 2. Y la angiotensina 2 tiene dos funciones principalmente. La angiotensina 2 tiene la función a nivel vascular y a nivel renal. A nivel vascular genera más vasoconstricción, o sea, aumenta la poscarga, ¿ya? Y a nivel renal, sobre todo a nivel del túbulo distal renal, túbulo contorneo distal, aumenta la retención de sodio y agua, o sea que va a generar que haya más agua dentro de tu cuerpo y por ende va a aumentar la precarga, ¿no? Entonces, acá con estos sistemas, el resumen de todo esto, chicos, es aumenta poscarga, aumenta precarga, listo, se acabó. O sea, todo eso que me has floreado ha sido para qué, para confundirme, maldito desgraciado. No, ha sido para entender la fisiopatología. Pero bueno, al final nosotros tenemos que ser más prácticos, porque como te digo, en la práctica clínica, tú tienes que ir desde los síntomas hasta la causa, hasta la enfermedad, hasta la fisiopatología. Pero ahora estamos yendo desde la fisiopatología hasta los síntomas, ¿no? Porque es una clase virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Bien, y la hormona antidiurética, pues chicos, ¿no? Que va a generar mayor retención de agua. Entonces, eso otra vez aumenta la precarga. Chicos, una hormona que también se va a producir es el péptido natriurético. Chicos, de todas estas hormonas, el único que de verdad va a proteger tu corazoncito, el único, es este péptido natriurético que se libera a partir de la aurícula, que lo van a encontrar en Guyton, o también está descrito en el ROS, que está metabolizado por neprilicina. ¿Qué es lo que pasa con el péptido natriurético? Este péptido es un cardioprotector porque evita el remodelado cardíaco, algo que no te dije porque, bueno, no me alcanza el tiempo para colocar 1000 de diapos de esto, pero la angiotensina 2 tiene un efecto remodelador del corazón. Y se ha visto por estudios clínicos de que a mayor remodelado del corazón o de los vasos, mayor mortalidad cardiovascular. Entonces, mortalidad cardiovascular. Entonces, si tú tienes algo que evite ese remodelado, por ejemplo, los YECAS o los ARA2, que evitan la función de la angiotensina 2, pues vas a mejorar la mortalidad de nuestros pacientes. Y si tienes un cardioprotector como este péptido natriurético, pues mucho mejor, chicos, mucho mejor. Bien, en esta lámina lo que vamos a aprender son la anamnesis, la historia clínica del paciente, ¿ok? Entonces ya hemos definido cómo funciona más o menos, cuáles son las causas. O sea, sí se dan cuenta de la orientación, ¿no, chicos? Acá lo hemos definido, hemos visto las causas, hemos visto cómo funciona la disfunción ventricular, acá hemos visto cuál es la respuesta del cuerpo a la disfunción y cómo esto vuelve a generar más disfunción. Y al final, pues estamos viendo la expresión clínica de la fisiopatología. Es decir, que estamos viendo, mira, forward failure habla sobre la falla hacia adelante y backward habla sobre la falla hacia atrás. Sí, acabo de mover mis manitos para decir adelante y atrás. Entonces, todo lo que viene por delante, pues va a tener, no quiero llamarlo isquemia, lo voy a llamar reducción de la perfusión. Pero el sistema va a tratar de responder. Y si tú aumentas el sistema simpático, que ya hemos hablado de eso, pues genera ¿qué? Taquicardia, palpitaciones, diaforesis. Típico de una respuesta simpática, típico. Pero ¿qué pasa si hay reducción de la perfusión de los tejidos? El paciente está débil, está cansado, fatigado. ¿Qué pasa cuando ocurre una vasoconstricción periférica, ¿no? Las extremidades. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre la vasoconstricción? Porque queremos mandar más sangre hacia el centro del cuerpo. Entonces,
sacrificamos la irrigación de las extremidades y por ende las extremidades van a quedar más frías, ¿no? Van a quedar cianóticas incluso. Y recuerden que todo tejido que tenga hipoxia, que tenga por disminución de la perfusión, va a generar, a ver, acuérdense por bioquímica de Harper, pues, ¿no? Si no tienes tu mecanismo aeróbico, que es el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Que el piruvato pase por la vía del ácido láctico y se transforme en este. ¿Y eso genera qué? Acidosis. Entonces, si tú tienes acidosis en la sangre, el centro respiratorio neumotáxico lo va a detectar y va a decir, ah, caray, ¿cómo puedo eliminar CO2 de la sangre? Ah, aumento la taquipnea y el paciente se va a sentir disneico. Recuerda que la disnea el paciente tiene una incomodidad a la hora de respirar, ¿no? Y todo lo que es daño hacia atrás o falla hacia atrás se refiere a un encharcamiento. A ver, si estamos en el ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo, ¿qué sale? ¿No? Digamos que esto es derecha y este es izquierdo. Del ventrículo izquierdo, ¿qué sale? La aorta, pues, ¿no? Entonces la falla hacia adelante es hacia el resto del cuerpo, por eso se dan estos síntomas, ¿ya? Por eso se dan estos síntomas. ¿Y hacia atrás qué hay? Hacia atrás están, ¿qué? Los pulmones. Entonces, hacia atrás ya te dije que es un encharcamiento que se va a llenar de líquido. Y ese falla hacia atrás va a comprometer a los pulmones, ¿ok? Va a comprometer a los pulmones. Bien, entonces ese compromiso pues va a generar a lo largo de todo este tiempo problemas a la hora de dormir, porque hay algo que se conoce como ortopnea, ¿ya? Ortopnea, que es que el paciente no puede quedarse en una posición en decúbito supino, necesita estar un poquito más elevado. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué tiene que suceder así? Ah, ya les explico. Lo que pasa es que el pulmón se está encharcando, ¿ya? Está lleno de líquido en su tejido intersticial, no en sus vasos, en el tejido intersticial. Si hay mucho tejido, mucho líquido en el tejido intersticial, va a disminuir la compliance pulmonar. Esos son conceptos que otra vez están en el gaito. Y mientras menos compliance pulmonar hay, necesitas más trabajo de los músculos respiratorios para poder generar respiración. Y por ende genera disnea, ¿no? Porque el paciente está cansado de tanto respirar. Si aumenta este líquido, las vías respiratorias se van a comprimir y eso otra vez genera mayor trabajo pulmonar, mayor trabajo de los músculos respiratorios. Bien, aparte, el líquido va a tener una secuencia dependiente de gravedad, pues, ¿no? Porque recuerda, si el paciente está echado, a ver, si el paciente está parado, ¿dónde se va a acumular el líquido, chicos? Si el paciente está parado, el líquido se va a acumular en la base de los pulmones. Y por fisiología, nuevamente, en el Costanzo sobre todo, está esta imagen que te dice que la aireación es mucho más frecuente ¿en qué? En el vértice pulmonar. Y por eso es que la tuberculosis prefiere esa región para infectar primeramente, ¿no? Entonces, chicos, si tú tienes ese tipo de casos, ¿qué pasa cuando el paciente se echa? Cuando el paciente se echa, todo el líquido se va a acumular en la parte posterior del pulmón y por ende también va a afectar la parte superior del vértice. Entonces, como esa parte es la más aireada, el paciente lo va a sentir, va a tener menor ventilación, perfusión de los alvéolos. Y por eso cuando se echa el paciente, no puede respirar y se tiene que dar hasta 4 almohadas, ¿no? Tiene que sentarse para que el líquido caiga hasta la base de los pulmones, ¿no? Y esta mejora, obviamente, la ortopnea cuando se sienta. Y obviamente, mientras duerme y aparece esta sensación de que no puede respirar bien, se conoce como disnea paroxística nocturna, pues, ¿no? Después, sobre todo 2 a 3 horas después de haberse quedado dormido. Realmente esto ocurre porque ustedes saben que en la insuficiencia cardíaca el líquido se va a acumular en las piernas. Cuando tú te echas, ¿qué pasa? Mejora el retorno de las piernas. Por eso dicen, paciente que esté con piernas edematizadas, poner las piernas en altura para que retorne hacia el corazón, sea más fácil el retorno. Sobre todo en esos pacientes que tienen una disfunción de las venas, de las válvulas venosas de las piernas,
se le recomienda eso. Entonces, cuando el paciente está dormido, este líquido que está en las piernas se redistribuye al cuerpo. Pero si se redistribuye al cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? El corazón no funciona bien, sobre todo el lado izquierdo. Si no funciona el lado izquierdo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a acumular en los pulmones. Y por eso es que el paciente, 2 a 3 horas después de haberse quedado dormido, se levanta con disnea paroxística nocturna, porque el pulmón se comienza a congestionar producto de este líquido que está en las piernas, pues, ¿no? Factores de riesgo, la insuficiencia cardíaca, chicos, edad avanzada, hipertensión, enfermedad arterial coronaria o infartos agudos de miocardio, la fibrilación auricular, la obesidad, porque recuerden que la obesidad ahora es reconocida como una enfermedad inflamatoria, y los usos de diuréticos de ASA, ¿no? Acá hay una clasificación que lo tomé de UpToDate de cuáles son los signos, síntomas que te pueden indicar que una insuficiencia cardíaca es aguda o subaguda o hasta crónica. Para resumir, disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna, agudo. Crónico, cuando más predomina la fatiga, la distensión abdominal, el edema periférico. ¿Por qué? Porque el paciente está tan acostumbrado a esta insuficiencia que no sufre. Es decir, que no tiene que pasar por disnea de esfuerzo, porque él usualmente no hace actividad. En cambio, en el agudo subagudo no está acostumbrado y tiene molestias incluso al reposo. Bien, entonces vamos a ver qué pasa con el examen físico de la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Chicos, ¿qué pasa? A ver, ustedes saben que la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico, pero ¿qué pasa si tienes un paciente que te refiere disnea, ortopnea, etcétera, etcétera, pero no tiene ningún examen físico? O sea, no tiene ninguna de las características físicas clínicas de un paciente con insuficiencia cardíaca. Chicos, ¿se descarta la insuficiencia cardíaca, sí o no? A ver, un valiente que me responda. Para descansar, porque hablo muy rápido. Sí, no. No, sí. O se perdieron. Espérate. Lucerito, ¿sigues ahí? Lucero, ¿estás ahí? Te fuiste. O alguien que se anime, chicos. Chicos, la insuficiencia cardíaca con signos, síntomas, perdón, con sintomatología, pero sin signos físicos. ¿Se descarta la insuficiencia cardíaca o no? No, ¿por qué no se descarta, querido Carlos Dávila? Una idea nada más. A ver, quiero que entiendan que esta clase no es como que... Yo no soy su profesor, yo solo soy un médico joven por ahí que quiere enseñarles algo. A ver, cuéntame por qué, Garlidos, por qué no, por qué crees que no, o si sabes por qué, igual dímelo. Nada, chicos, porque puede haber mecanismo de compensación. Mecanismo de compensación. O sea, en sí siempre está ocurriendo el mecanismo de compensación, pues, ¿no? Pero ¿por qué la sintomatología gana por encima del examen físico, no? Y les voy a comentar por qué. No es por un tema fisiopatológico, es más por un tema estadístico. Si se dan cuenta, miran, acá está la disnea y yo he apuntado estos datos. Estos datos los saqué de una revisión sistemática que analizaron 15 estudios sobre insuficiencia cardíaca, ¿ok? Y lo que encontraron fue que la disnea tenía una sensibilidad del 89%. ¿Qué significa que tenga una sensibilidad tan grande? Significa que pues va a poder funcionar bien como un detector de insuficiencia cardíaca. Lo que no puede hacer es que lo confirme directamente, ¿no? Porque su especificidad es del 51%, pero es bueno para sensibilidad. O sea que recolectar los síntomas como la disnea te permite sospechar de la insuficiencia cardíaca a pesar de que de repente su especificidad no sea muy buena. Mira, por ejemplo, si tú lo combinas con la ortopnea, ¿no? Tú tienes disnea con ortopnea, es una buena combinación porque la sensibilidad es baja, pero tiene gran especificidad, entonces se complementa. Entonces,
Chicos, su audio, por favor. Entonces se complementan, ¿no? Porque tiene sensibilidad y especificidad. ¿Qué otro antecedente tiene una gran especificidad para la insuficiencia cardíaca, ¿no? El antecedente de infarto agudo de miocardio es muy específico de insuficiencia cardíaca. En cambio, si nosotros vemos el examen físico, la mayoría son específicos pero no sensibles. Entonces son síntomas que son específicos pero no sensibles. Es decir, que si tienes un paciente con sospecha y encuentras examen físico, aumenta la especificidad de que sí sea insuficiencia cardíaca, porque podría ser miles de cosas más. Pero, ¿qué pasa si encuentras sintomatología, pero no encuentras examen físico? Igual no se descarta la insuficiencia cardíaca, porque, como te vuelvo a repetir, la sensibilidad es muy grande para los síntomas y la sensibilidad es muy baja para los signos de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero bueno, entonces la insuficiencia cardíaca, en este resumen, te pueden dar cuenta que hay disminución del gasto cardíaco, y acá hay pues el acúmulo de líquido, pues, ¿no? Entonces, como no hay buena salida de gasto cardíaco, puede pasar dos cosas. Puede haber una disfunción diastólica que lo esté generando, y ahí es cuando se produce el sonido S4, ¿no? O puede generar una disfunción sistólica, y ahí es cuando se produce el sonido S3. Y ustedes dirán, ¿qué michis son esos, no? El sonido S3 es producido... A ver. Ya, acá puedo dibujar. El sonido S3 es producido porque el corazón está tan dilatado que cuando la sangre cae, ¡pum!, cae de golpe. Entonces ese sonido cuando cae, ¿ok? Cuando cae de golpe, ese sonido que se produce es S3, ¿ya? S3. Y el S3, pues, para que esto ocurra, tiene que tener el corazón dilatado, ¿no? Y tú sabes que disfunción sistólica se asocia ¿a qué? A miocardiopatía dilatada. Entonces, por eso ocurre el S3 en la disfunción sistólica. En cambio, en el S4, el S4 se produce porque la aurícula está tan gruesa que cuando se contrae, solita genera un sonido más, y ese sonido es el S4. Para que algo esté tan grueso es porque tiene que estar hipertrofiado. Entonces recuerda que la disfunción diastólica se asociaba ¿a qué? A miocardiopatía hipertrófica, y por ende ocurre el sonido S4. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan. De ahí, a nivel de examen físico, pues también vas a tener las extremidades frías, la cianosis, taquicardia, taquipnea, diaforesis, ¿no? Los sonidos o los rales pulmonares, ¿no? Que es precisamente por acumulación de líquido. Que por cierto, esos sonidos tienen una gran sensibilidad, así que encontrar estos sonidos bilaterales, estos rales bilaterales en pulmón, y combinarla con tu disnea es una gran data de pesquisa para este tipo de enfermedades. Bien, y acá tenemos el corazón derecho, pues, ¿no? El corazón derecho, ¿qué es lo que ocurre? Mira, se dan cuenta que todos tienen baja sensibilidad, mira, hasta 17%, ¿no? Entonces, no tener examen físico en un paciente que sospecha de insuficiencia cardíaca no lo descarta. Obviamente no lo descarta. Entonces acá tienes el corazón derecho, pues, ¿no? Y el corazón derecho también tiene su patología. Primero, que hacia donde manda la sangre es hacia el pulmón, entonces no va a haber un buen llenado de esos capilares pulmonares, ¿no? Y puede cursar con cor pulmonar. En cambio, hacia atrás, ¿qué se va a encharcar hacia atrás? Las venas de todo el cuerpo. Entonces, ¿qué va a generar? Aumento del reflejo abdomino-yugular, ¿no? Donde la vena yugular se va a extender, se va a expandir, se va a hacer más grande. Edema a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Hepatosplenomegalia, ¿no? Y todo eso, esa clínica típica del corazón derecho. La insuficiencia cardíaca también tiene hallazgos a nivel radiológico. Entonces, un paciente con insuficiencia cardíaca, tómenle su placa. Lo he hecho como interno, lo van a hacer ustedes como interno. Si alguien va a ser cardiólogo, lo va a hacer. Placa, ¿no? Y si quieren, una vez que lo confirmas, pues le sacas su fracción de eyección por medio de tu ecocardio, pues, ¿no? Ecocardiografía.
Bien, entonces lo más resaltante es la cardiomegalia, con un índice cardiotorácico más de 0.5 en visión póster anterior. Esto es normal, chicos, esto es normal. Y acá el corazón está un poquito más aumentado, pero acá lo interesante de esta imagen es esta trama vascular aumentada, pues, ¿no? Periliar, ¿no? Sobre todo por el acúmulo de líquido. Y esto depende mucho, 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 mucho de la presión capilar pulmonar, ¿ok? Mientras mayor presión capilar pulmonar haya, más síntomas o signos radiológicos van a haber. De 12 a 20 milímetros de mercurio hay cefalización, ¿no? Donde toda la vasculatura se va a reunir por acá. A eso se le llama cefalización, es un signo radiológico, lo encuentran en el Herring de radiología. De 20 a 25 milímetros de mercurio, esa presión va a ser tanta que el líquido se va a acumular a nivel periliar, van a aparecer las líneas B de Carli. Por acá, mira, más o menos la ven. Sí la ven, ¿no? Esta línea que separa dos lóbulos, ¿no? Líneas B de Carli. Y mientras más aumente, más de 25 milímetros de mercurio, va a haber efusión pleural, acá se va a acumular líquido, pues, ¿no? Broncograma aéreo. Entonces, chicos, más o menos si ven toda esta sintomatología, ¿no? ¿Qué tipo de presión, qué tanta presión creen que pueden sospechar, ¿no? Acá podríamos hablar de 20-25 milímetros de mercurio en esta imagen, pues, ¿no? Es un caso moderado o grave. Entonces, para su diagnóstico, chicos, existen los criterios de Framingham. Bueno, detesto la traducción de Google, pero acá son criterios mayores, ¿no? Que es la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, la presión venosa yugular elevada, estertores pulmonares, tercer ruido cardíaco, cardiomegalia, edema pulmonar en la radiografía de tórax y pérdida de peso más de 4.5 kilogramos en 5 días, cuando se constata de que sí es relacionado a la respuesta al tratamiento de una presunta insuficiencia cardíaca, ¿no? Si es que no, queda como menor nada más. Y menor, el edema bilateral de las piernas, la tos nocturna, la disnea de esfuerzo ordinario, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia, pérdida de peso, bueno, eso ya lo mencioné. Si es que no tiene nada que ver con la insuficiencia cardíaca, entonces esta pérdida de peso queda como criterio menor. ¿Cómo diagnostica rápidamente la insuficiencia cardíaca? Necesitas 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. ¿Ok? Eso es lo que tienen que entender. Ya les expliqué qué tan específicos, qué tan sensibles son, cuál es el más sensible con el más específico. Y si quisieran, bueno, el diagnóstico es clínico, ¿no? Pero la confirmación se puede hacer con algunos exámenes complementarios. ¿La radiografía de tórax es importante? Sí. Biomarcadores cardíacos, solo el BNP principalmente. Esto se le puede considerar exámenes sanguíneos. Ecocardiograma transtorácico cuando hay sospecha o no tiene un diagnóstico completamente claro, pues, ¿no? También se le puede tomar un EKG en algunos casos, sobre todo para ver dónde, sobre todo cuando tú consideras que hay una fibrilación auricular de base o consideras que también hubo un infarto agudo de miocardio previo, ¿no? ¿Cómo clasificas la insuficiencia cardíaca? Miren, si se dan cuenta en esta diapositiva hemos diagnosticado una insuficiencia cardíaca, nada más hay que, como si fuera una checklist, ver cuál de estos síntomas tiene el paciente. Pero se tiene que clasificar. ¿Cómo yo les recomiendo comenzar a clasificarlo? Primero, si es que es izquierdo o derecho. ¿Ok? Si es que es izquierdo, ¿cuál es el más frecuente? El izquierdo. ¿Ya? Más frecuente. La presión capilar pulmonar aumentada es usual en este tipo de pacientes y donde hay la congestión es a nivel pulmonar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que te orientan a una insuficiencia cardíaca? Izquierda, disnea, ortopnea, crepitantes pulmonares, dolor precordial, ¿no? Hipotensión, astenia, obnubilación, ¿ya? ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de este daño izquierdo? Cardiopatía isquémica, como ya lo mencioné, y la hipertensión arterial. Pero a nivel derecho es menos frecuente, cursa con una presión venosa central aumentada, no pulmonar, sino venosa central, es decir, de la yugular. La congestión es a nivel sistémico, eso ya lo expliqué. Miren la diferencia, pues, ¿no? Este paciente no lo ves y está todos sus pulmones encharcados. En cambio acá, el paciente está todo su cuerpo encharcado, ¿no? Todo su cuerpo encharcado. Y tiene que edema periférico, hepatomegalia, ascitis, derrame pleural, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular. Cuando tú presionas acá y esto se aumenta,
¿Cuáles son las causas de este tipo de daño de corazón derecho? La disfunción ventricular izquierda es la causa más común. O sea, la insuficiencia cardíaca izquierda es la causa más común de insuficiencia cardíaca derecha. Oh, sorpresa, ¿no? Porque si se encharca el pulmón, genera más problema para el corazón derecho y ahora también se compromete el derecho. Es obvio. Y la hipertensión pulmonar primaria secundaria, como el cor pulmonar, producto de un EPOC o un síndrome de distrés respiratorio agudo, pues, ¿no? Entonces, la clínica realmente te va a orientar a diferenciar si es izquierdo o derecho. Luego, si es izquierdo o derecho, debes diferenciar si la falla es sistólica, por menor contractibilidad, o diastólica, por menor llenado. ¿Cuál es la más frecuente? La sistólica. ¿Cuál es el tipo de hipertrofia que se asocia? La excéntrica, ¿no? Que genera dilatación. En cambio, la diastólica es una concéntrica, ¿no? Tipo de sobrecarga de volumen para la sistólica y de presión para la diastólica. ¿Cuál es el sonido que se asocia a la insuficiencia cardíaca sistólica? El R3, por un llenado rápido. Y el sonido que se asocia a la diastólica, un R4, que es contracción auricular. Entonces, la sistólica usualmente está la fracción de eyección disminuida y la conservada también se le conoce como fracción de eyección conservada más del 50%. ¿Cuál es la principal causa de insuficiencia cardíaca sistólica? La cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque si la izquierda es la más frecuente, la sistólica es la más frecuente, es porque ambos tienen una etiología similar. La miocardiopatía dilatada, la miocarditis, las valvulopatías. Acá te puedes dar cuenta, pues, ¿no? La disfunción sistólica, de que está tan dilatado el corazón que no puede contraerse bien y la sangre no sale bien. En cambio, la diastólica, otra causa más importante es la hipertensión arterial, ¿no? Que también puede generar esta insuficiencia cardíaca sistólica, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva, valvulopatías como la estenosis aórtica. Entonces, acá te das cuenta, pues, chicos, que la insuficiencia cardíaca diastólica tiene una hipertrofia y no permite un adecuado relajamiento, ¿no? Entonces, cuando sale la sangre, pues sale en menor cantidad. Por último, gracias a su maravilloso y poderosísimo ecocardiograma, puede definirse la insuficiencia cardíaca es de bajo gasto o de alto gasto. No, pero eso, bueno, ya, es un tema de examen complementario. Otra forma de clasificar es según la funcionalidad. Tienes la clasificación del AJA y la clasificación del NIJA. También hay más, hay la canadiense, la europea, pero bueno. Tienes, el AJA es la más usada, ¿no? Tienes A, B, C y D. A es un paciente que tiene alto riesgo de sufrir una insuficiencia cardíaca, pero no tiene evidencia de una enfermedad cardíaca estructural ni funcional. El B es un paciente que sí tiene una patología cardíaca estructural, pero todavía no llega a desarrollar síntomas. El C es el paciente que tiene una enfermedad cardíaca estructural con síntomas previos o actuales de insuficiencia cardíaca. Y el D es un paciente con insuficiencia cardíaca refractaria que ya requiere intervenciones especializadas, pues, ¿no? Chicos, la mayoría de pacientes que ustedes van a evaluar y van a detectar una insuficiencia cardíaca, lastimosamente van a estar en un nivel C o en un nivel D, ¿ok? Porque en un estadio A o en un estadio B no suele ser tan diagnosticado porque no tiene síntomas, ¿no? Y para detectarlo, muchas veces el A incluso tiene que tener algún síntoma en el pasado y que ahora no lo tenga. Entonces, eso nos quiere decir que la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico, ya sea de síntomas en el día de hoy o en el pasado, que ya no esté en el día de hoy. O sea, la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico que no le importa el tiempo, ya sea hoy o en el pasado, puedes diagnosticar insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque tuvo algún debut. Y ya para finalizar el tratamiento, siempre incluir medidas generales, ¿no? O sea, porque la insuficiencia cardíaca es un síndrome, no es una patología per se. Entonces se trata la causa desencadenante y se estabiliza esa causa. Se le da dieta hiposódica e hipocalórica, eso lo van a ver bastante en sus pacientes en el internado. Se tiene que dar inmunizaciones, ¿por qué? Porque el paciente es inmunodeprimido, ¿no? Vacuna antineumocócica contra la influenza y evitar calcio antagonistas y AINES, ¿no? Por las razones que ya les expliqué. Tienes que disminuir la postcarga y disminuir la precarga. ¿Cómo? El YECA y el ARA2 son buenas opciones. Los beta bloqueadores también pueden funcionar, ¿no? Por su inhibición de receptor beta cardíaco, que disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Cómo disminuyes la precarga? Tienes tiazidas, furosemidas, que son diuréticos que van a permitir esa reducción. Pero se ha visto que la furosemida es mejor para congestión severa y las tiazidas para una congestión leve, ¿no?
Los fármacos que aumentan la... ¿qué pasa si tú tratas de salvar al corazón? Le disminuye la poscarga, le disminuye la precarga. No funciona. Ya toca hacerlo chambear al corazón. Le comienzas a pegar con un látigo. ¿Y cuál es ese látigo? La digoxina. La digoxina bloquea la bomba de sodio-potasio, ¿no? Aumenta la mayor cantidad de calcio intracelular. ¿Y eso qué genera? Inotropismo positivo, es decir, mayor fuerza del corazón. Pues si tiene más fuerza el corazón, va a trabajar más, pero en algún momento se va a rendir y se va a cansar. Entonces, las indicaciones son muy, muy escuetas, con taquiarritmias supraventriculares, como la fibrilación auricular, ¿no? Para controlar la frecuencia, porque tiene un efecto antiarrítmico. El tema es que cuidados con combinar yecas con digoxina, porque las yecas interrumpen este metabolismo de la digoxina y pueden generar una intoxicación por digoxina, así como ocurre con yeca y litio también. En pacientes que tienen una patología más marcada, que sea estadio AJD, puede necesitar una terapia de resincronización, ¿no? Sobre todo si tiene la fracción de eyección ventricular izquierda menos del 35%, un QRS más de 0.12 segundos, bloqueo de rama izquierda, ¿no? O una clase funcional NIJA de 2 a 4. También se puede agregar un desfibrilador automático implantable, sobre todo de gran riesgo de infarto de miocardio. Y las etiologías o los fármacos que pueden reducir más la mortalidad son los YECA y los ARA2 porque, como te digo, evitan el remodelado cardíaco. Bien, ya. Y en cuanto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca diastólica, la función es mejorar el llenado ventricular. Por eso se prefiere el uso de beta-block o de calcio antagonistas, ¿no? Sobre todo para mantener una mejor frecuencia cardíaca de 60 a 90 latidos por minuto. Entonces, chicos, eso ha sido todo por mi parte. He tratado de ser lo más rápido posible para que, para que no se aburran. Ya, ¿alguna duda, alguna pregunta? Muchas gracias por esos aplausos, son los máximos, maravilloso público. Eso, sigan, no sé, una manito, me parece, no lo sé. Ya, perfecto. Bueno, chicos, voy a compartirles algo, no se vayan todavía. A ver, chicos, les voy a compartir. Ya. Ahí les estoy dejando mi página de Instagram, por si alguien tiene alguna duda, por si alguien quiere enterarse de más ponencias. Bueno, algunas ponencias las dicto yo en diferentes cursos, entonces por mis redes yo les aviso, pues, ¿no? Y les digo, chicos, ¿qué tal? Estoy dando una ponencia para este curso. Y publico el enlace, así como hoy, de esta ponencia.